Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Porque conocer la voz de quienes hacen que las cosas pasen es importante. En Radio Mía presentamos Educación Cívica para Los Ángeles, un espacio multiplataforma para ver y escuchar a los protagonistas que construyen y se la juegan por nuestra comunidad. Aquí viviremos historias inspiradoras, ideas innovadoras y mucho amor por nuestra ciudad. Bienvenidos a Educación Cívica para Los Ángeles, con la conducción de Carlos Astete. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación Cívica para Los Ángeles, un programa que llega a ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Este espacio de conversación busca conocer las historias de quienes con su trabajo, con su esfuerzo, a veces de manera anónima inclusive, aportan al desarrollo local, generando arraigo y generando también identidad que tan bien le hace a comunas como la nuestra. Hoy nos acompaña un tremendo invitado. Con ustedes, Pepe Riquelme. Hola Carlos, un gusto y un placer estar acá en tu programa. Y estamos llanos a todas las consultas que quieras hacer. Pepe, primero que todo te agradezco haber participado en esta conversación. Te decía yo antes de comenzar el programa que te ubicaba perfectamente como le debe pasar a muchísima gente en Los Ángeles, porque por tus actividades de fotografía siempre estás dando vueltas por distintas actividades y cosas que están haciendo. Claro. Y la primera pregunta, bueno, Pepe viene en su rol de, en el fondo, investigador patrimonial, historiador. Histórico, claro. Y no puedo sino preguntarte cuál es la razón que te motivó a saltar de la fotografía. O, no es que ya no estés haciendo fotografía, al contrario, sigues con eso. Pero ¿cómo llegaste desde la fotografía al tema de la investigación, al tema de la divulgación de la historia de Los Ángeles? Bueno, mira, esto ya hace varios años atrás, más o menos unos 10 años, que siendo fotógrafo, tal como dices tú, y yo ando siempre en la calle haciendo eventos y participando en todos los trabajos fotográficos, me llevó un día a pensar en el patrimonio nuestro, el poco y escaso patrimonio que nos va quedando. Entonces, como fotógrafo, un día dije, bueno, yo soy fotógrafo, voy a ir tomando fotos a esas construcciones antiguas que a lo mejor en algún momento dado iban a desaparecer. No estaba equivocado. La chuntaste medio en el fondo. Claro. Entonces empecé a captar imágenes de construcciones antiguas, de lugares, de calles. Y después me creé una página, aprovechando las redes sociales, una página en Facebook. Empecé a publicar fotos de las que yo había tomado de las construcciones antiguas. Pero después me doy cuenta que esa foto, esa imagen que yo estaba presentando, detrás de eso había una historia que contar. Entonces me llevó a investigar. Y empecé a investigar las construcciones, las familias que vivían ahí, qué año se construyó, quién fue el arquitecto, y así me fui involucrando poco a poco en la investigación y las fui publicando. Hoy en día, Reportero Patrimonial, no es porque yo lo diga, es la página de todos los angelinos. Me siguen cerca de 25.000 personas. Lo que no es poco. Claro. He llegado a tener 1.800.000 visualizaciones en algunas imágenes que he compartido, algunas historias. Caso curioso, que esas 1.800.000 visualizaciones no han sido de construcciones antiguas, han sido de hechos de vida, de momentos de vida. Y esos momentos de vida está involucrado en la parte rural, porque una de esas fotografías es una carreta chancha, no sé si tú has tenido la oportunidad de conocerla. ¿Son las que no tenían rueda? Que tenían una rueda muy pequeña y ancha, ya, de madera, de árbol nativo, tirada por bueyes. Casi como los picapiedras. Claro. Entonces, esa es una de las imágenes que me llamó poderosamente la atención, la aceptación que tuvo en el público. Otra imagen que también tuvo rondando dentro de esas visualizaciones fue una foto del año 1954 de los Saltos del Laja, donde estaba el puente antiguo. Y me imagino que mucho más agua que ahora. Claro, lógico. Entonces, ahí he tenido yo más o menos todo eso. Bueno, y he publicado fotos de construcciones, de lugares históricos, emblemáticos. Y ahí estamos en esa parada, digamos, mostrando día a día todo nuestro patrimonio. Y todo el trabajo que has desarrollado en términos de investigación y de divulgación patrimonial ha sido absolutamente autogestionado. En el fondo tú no has tenido ni el apoyo ni el financiamiento de algún ente privado o público. Claro, todo ha sido bajo mis propios medios. Trabajo solo,
Mucha gente me pregunta, pero detrás de usted hay un equipo, hay creadores, hay gente que se le ve la foto, hay gente que le ayuda a investigar. No, todo esto yo lo hago absolutamente solo. A mí me pueden ver a las 9 de la mañana recorriendo el centro, sacando fotos de algunos lugares, porque esas fotos yo las voy modernizando, digamos, entre comillas, porque a la larga, de aquí a 50 años más, esas mismas imágenes van a ser historia, van a formar parte de nuestro patrimonio. Entonces, y cuando no ando haciendo fotos, ando buscando, investigando a la biblioteca, hablando con viejos angelinos, buscando en diarios antiguos. Entonces esa es mi tarea. Y lo hago absolutamente solo, sin la ayuda de ninguna empresa privada, ni estatal, de ningún medio. No he conseguido la ayuda. Ese ha sido el principal problema. Pero no ha sido una traba para seguir desarrollando. No, de ninguna manera. Eso me ha dado más fuerza para seguir en lo mío, no dejarlo. Porque yo digo, voy a morir con las botas puestas hasta el último día de mi vida, porque quiero dejarle un legado a las futuras generaciones de Los Ángeles. De hecho, bueno, todo este trabajo que yo estoy haciendo, la investigación y la fotografía, estoy en este momento dando charlas gratis en las escuelas municipalizadas. La estoy dando gratis porque no recibió la ayuda de la municipalidad. Ni siquiera han dicho, usted, un trabajo que está haciendo, tome, aquí le vamos, por lo menos, para que recupere el equipo, recupere, no sé, gastos de traslado, absolutamente nada. ¿Y qué respuesta has tenido en los colegios respecto a estas charlas? Mira, una respuesta pero fabulosa. Esta charla, bueno, y este trabajo actualmente lo hago junto a mi señora, Marisol Acuña, que ella es locutora. De hecho, tenemos un programa acá en la radio los días lunes de 1 a 2 de la tarde, perfecto, donde contamos la historia. Y hemos ido a los colegios y hemos tenido una aceptación y una atención de los niños, de los jóvenes, pero increíble. Yo creo que incluso más que los adultos. Hemos tenido buena participación. Les cuento la historia de la ciudad de Los Ángeles. Le entregamos después, al término de esa jornada, le entregamos premios a los chicos que han participado, que han consultado, ¿no es cierto?, que han estado activos dentro de la charla. Perfecto. Oye, ¿y han habido aportes de usuarios a través de las redes sociales que te han aportado datos, información o tips que te han permitido profundizar en tus investigaciones? El mismo hecho de que tú compartas una fotografía y alguien diga, pero si yo conocía al dueño que vivía en esa casa, se llamaba... Claro, justamente esto ha sido un puente. Como una comunidad, en el fondo. Claro, para que la gente que participa en mi página me ayude con algunas informaciones. Y no solamente información histórica, sino que también me ayudan con fotografías antiguas. De repente me mandan, me dicen, don Pepe, mire, encontré estas fotos antiguas en los baúles por ahí, en los recuerdos, no sé si les sirve. A mí toda fotografía antigua que me hacen llegar me sirve, porque eso es un rescate que hacemos a la historia olvidada nuestra. Claro. Pero te dan además el contexto de la imagen en el fondo. Claro, me dicen, aquí está mi abuelo, se llamaba tanto, y esta foto parece que la tomaron en el año tanto y en tal lugar. Perfecto. En base a eso yo empiezo a buscar la historia de esa familia. Oye, y en este trabajo de investigación que estás haciendo, ¿con qué papitas te has encontrado? Así como que de verdad son datos sorprendentes. Mira, bueno, la mayoría son informaciones que yo voy rescatando en la investigación. Por ejemplo, lo que te comentaba antes de salir al aire, el nombre de Los Ángeles. Por favor, comparte esa historia de Pepe, porque es una historia alucinante. Claro, el nombre de Los Ángeles. Nos han tenido engañados, hemos sido engañados, como dice el meme. Hemos sido engañados bajo un error que se gestó en el año 1886. El nombre de Los Ángeles, el común de los angelinos conocen a Santa María de Los Ángeles. Exacto. Y no es así. El verdadero nombre y único es Los Ángeles Aseca. En el momento que José Manso de Velasco firma el acta de fundación del pueblo, de la población Los Ángeles, lo firma solamente Los Ángeles. Dice, en una subparte del acta de fundación, he deliberado y doy principio a la fundación de la población Los Ángeles Aseca. Luego de eso, la historia, a los 10 años después, cuando se hizo el primer censo acá, Perfecto de Sala, que fue el gestor del primer censo, en su informe pone Nuestra Señora de Los Ángeles. Ya ahí empezó a desvirtuar el nombre. Después siguieron en el año 1810, para la primera Junta Nacional de Gobierno aparece Nuestra Señora de Los Ángeles, y en otros documentos también de menor valor. Pero el error de Santa María de Los Ángeles se gesta en el año 1886 en la Historia General de Chile, escrita por Diego Barros Arana.
en la cual, al leer los documentos originales, Diego Barros Arana lee que ahí el pueblo, la población Los Ángeles, fue fundada en advocación a la Virgen. Santa María. ¿Ya? Santa María. Pero fue la iglesia, no el pueblo. ¿Ya? Entonces Barros Arana toma ese nombre y le pone ahí el pueblo Santa María de Los Ángeles. Ese mismo rol lo toma Domingo Contreras Gómez en el año 1942, escritor, abogado, periodista. Local, claro, benefactor. Lo toma y escribe en su libro Historia de Santa María de Los Ángeles. Ya el título ya estaba malo. Sí, po. Y las autoridades de esa época empiezan a tomar el verdadero nombre que ellos dieron, Santa María de Los Ángeles, y no es así. El nombre a seca es Los Ángeles. Es lo mismo que un certificado de nacimiento. A ti te inscribieron el día que naciste, ¿no es cierto?, con tu nombre, así Carlos, y no se te va a cambiar nunca, a no ser que tú ahora quieras cambiarlo. Exactamente, que la herramienta existe. Claro, pero un acta de fundación de una ciudad permanece por siempre. Y debería ser Los Ángeles. Mira, qué interesante. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en llegar a esta información y confirmarla? Mira, me llevó harto tiempo porque estuve revisando varios textos, incluso hay un texto de una señora Angelina, que no me recuerdo el nombre, que escribió hace tiempo atrás un libro, que ya también ella daba luces ya ahí en ese momento que el nombre no era Los Ángeles. Yeah. Leyendo el libro de Historia General de Chile, leyendo el libro de Domingo Contreras Gómez, leyendo otros libros de los primeros pobladores de la frontera, y así me fui dando cuenta que la mayoría llegaba a eso mismo, que era en la vocación a la Virgen Santa María. O sea, el obispo de ese entonces, el obispo de Santiago, Santiago Bermúdez Becerra, advoca la fundación de la iglesia de Los Ángeles a la Virgen María. Y eso sería como el origen esta confusión semántica al final. Claro. Entonces eso es más o menos una de las cosas. Bueno, y lo otro que me he encontrado y me sirvió mucho, me llegó muy hondo en lo personal, no porque yo haya tenido algún vínculo con esa persona, pero el hecho, en el año 1909, un homicidio acá en Los Ángeles, yo creo que tiene que haber sido uno de los primeros en esa época, de una chica de 14 años, que ahora como está tan en boga esto, el femicidio, claro, y todo eso. Entonces eso me tocó hondo, que fue acá en Los Ángeles, en calle Colón, al frente de la iglesia del Perpetuo Socorro, los Cotolengos, que se conoce, de una familia española que llegó a radicarse acá, venían de Chillán, se radicaron en Los Ángeles, él era viudo, traía 3-4 hijos, más la hija que la trajo de un orfanato que la había dejado en Chillán, la trae para acá para que le ayude en la casa, en los quehaceres, y a la vez él había traído un sobrino de España para que le viniera a ayudar en la parte contable de una fábrica de sombrero que tenía en ese lugar. El primo quiso abusar de la prima, de 14 años, y al no conseguirlo, la mató. ¡Wow! Con un revólver. Y eso me llevó hondo, porque un familiar, una nieta de esta chica, una señora ya mayor, me pidió que si podía ayudarle a investigar los orígenes sobre ese de su crimen familia, en particular. claro, y el crimen, y me dio algunos datos. Me fui al cementerio y di con la tumba, con la sepultura de esta chica, Esther Sarasúa Terán. Falleció 2 días antes de cumplir 14 años, en 1909. Entonces eso me llegó, por lo menos, una de las cosas que he investigado y que he descubierto fuerte. Tú me comentabas un rato que en el fondo todo este trabajo de investigación lo vas desarrollando solo y en función de lo que el tiempo te lo permita y con el objetivo de encontrar los datos y confirmar la información. Pero existe a nivel local una suerte, si tú quieres, una suerte de circuito de gente interesada en el patrimonio genuinamente, que te apoye de pronto, que intercambies datos, que te ayude como fuentes bibliográficas o cosas por el estilo. Sí, mira, acá hay varias personas, gente joven, otro relativamente joven, que se han dedicado al patrimonio de la ciudad de Los Ángeles, pero no hay una agrupación como tal en la cual nos podamos reunir todos los que dedicamos nuestro tiempo a esto. Existe, digamos, algo de envidia, que lo digo yo porque lo he notado en mi página, me han atacado mucho. Me atacan. ¿Pero qué tipo de críticas te hacen? Por ejemplo, ¿Su información es inexacta? No, crítica, sino que a la muestra de mi trabajo. Por ejemplo, tú, Carlos, me haces llegar una fotografía
de tu antepasado. Hablemos de tu bisabuelo, por Perfecto. ejemplo. Mira, don Pepe, sabe que me llegó tengo esta foto de mi abuelo, quiero que la publique y cuente su historia. Entonces esa foto que tú me entregas a mí en protección, yo al publicarla le pongo un sello de agua. Entiendo. Reportero Patrimonial Los Ángeles. Sí. ¿No es cierto? Pero el original que tú me has mandado, digital, yo lo tengo guardado tal como tú me lo mandaste. Entonces yo publico para resguardar esa fotografía, porque por internet, por las redes sociales se presta para muchas cosas. Exactamente. Entonces me han criticado por eso. No, que cómo, si la foto no es suya, ¿por qué le pone reportero patrimonial? Y que está mal hecho, y me han atacado, incluso fotos antiguas que yo he publicado, la han replicado ellos, la han puesto lleno de reportero patrimonial por todos lados, que no se ven ni las imágenes ya. Yeah. Entonces de esa forma me atacan. Y después me atacan por, últimamente recibí un ataque indirecto en el sentido que estoy realizando unas rutas patrimoniales, presenciales con la Corporación Cultural. Entonces por ahí también hay personas que van a los establecimientos educacionales, no, las rutas no se van a hacer, le dice. Entonces de esa forma yo no entiendo cuál es el motivo. Ya. Pero en cambio hay haters en el fondo. Claro. En cambio hay otras personas, otros conocidos que me han aportado fotos de sus trabajos que han hecho, de sus recopilaciones que han logrado, porque también han tenido páginas en redes sociales. Entonces, o de repente yo lo llamo, le digo, oye, ¿sabes que vi una foto? Me interesa, ¿me la puedes compartir para yo publicar la historia? Ningún problema, me dice, tome todas las fotos que quiera. Entonces, hay un pro y un contra en cuanto a los personajes. Hay otros personajes que le he pedido ayuda solicitando información porque manejan una información antigua, porque han escrito libros, y les pido datos, no, ya te aviso, te llamo, voy de vuelta, no, es que no he tenido tiempo, vuelvo a ir, no, es que sabéis que no lo he podido ubicar. Yeah. Entonces te van tirando así al desvío. Estamos conversando estamos conversando con Pepe Rivera, él es historiador y divulgador, perdón, Pepe Riquelme, historiador y divulgador patrimonial, conociendo justamente los detalles de su trabajo en función de sacar a la luz ciertos detalles que desconocemos y que son interesantes porque van construyendo nuestra propia historia como ciudad. Háblanos, Pepe, en el fondo de Los Ángeles que recuerdas de tu infancia, de tu juventud, respecto de cómo es la ciudad ahora, en tu propia experiencia, en el fondo, y poniendo sobre la balanza la nostalgia versus la realidad contemporánea. Claro. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? No, Los Ángeles ha cambiado, yo te voy a hablar de más o menos de 50 años atrás, ha cambiado abruptamente, sí, en algunos aspectos para mejor. Eso no hay ni duda cabe. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que Los Ángeles ha ampliado a lo largo de otras zonas que no estaban pobladas en esa época, que eran campos, las construcciones que se han hecho, edificios, el centro mismo, pero la modernidad va llegando, pero se va perdiendo lo antiguo. Suele ocurrir. Claro, entonces no va a la par modernidad con antiguo. Preservar, por ejemplo, construcciones antiguas y darle un toque de modernidad para poder seguir manteniendo ese patrimonio. Nos ha dado. En la época mía, salir a Colón era el paseo, bueno, en ese tiempo no había internet, no había celular, no había nada. Nuestros paseos eran por calle Colón, de calle Rengo a la Plaza de Armas y viceversa. O sea, nos podíamos dar 20 vueltas ahí caminando arriba y abajo y juntarnos en la plaza con todos los amigos, los conocidos, participar en tocatas de guitarra, contar lo que habíamos hecho los días antes y cosas así, y calles que no eran pavimentadas, llegar a un lugar que, por decirte, que era típico de encuentro de nosotros, el Booby Stop. Lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Que estaba en la actual municipalidad de Los Ángeles, ahora en ese terreno. Y esa era nuestra, el verano ir al Huaki, al Rarinco. El micro que se tomaba acá a la vueltecita. Claro, que se tomaba ahí la avenida Ricardo Vicuña. Lo recuerdo también. Entonces son todas esas cosas que se fueron perdiendo. Todos nos conocíamos, todos nos había conocíamos. Menos gente. Claro, había mucho menos población, nos conocíamos, nos ubicábamos, nos saludábamos, veíamos pasar un vehículo y decía, ay, ahí va el auto de tal persona. Entonces todo eso se fue perdiendo. Ahora ya la gente es más apática, la gente vive su metro cuadrado. Tú vas por el centro, no conoces prácticamente a nadie. Entonces todo eso se ha ido perdiendo, ese calor de
de pueblo, de gente del sur, le digo yo, que se conocían, que se pedía una paleteada y la paleteada, o sea, a favor, se hacía sin ningún problema, no se cobraba solo nada. por el placer de ayudar. Claro, no se cobraba nada. Ahora tú pides una paleteada, bueno, la palabra paleteada también el concepto se perdió. Tú pides un favor ahora y bueno, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cómo vamos ahí? Claro. Entonces todas esas cosas de pueblo antiguo se ha perdido. Oye, y en el fondo, ¿cuáles son los beneficios, crees tú, de rescatar la historia para las generaciones que vienen después, que conozcan la historia? Bueno, el beneficio es que sepan cuáles son sus orígenes, de dónde vienen, qué hicieron sus padres o sus abuelos para lograr el desarrollo y el progreso de una ciudad tan pujante que estamos viviendo hoy día. Ese es el beneficio, saber conocer la calle, conocer a lo mejor a un benefactor, conocer algún deportista que hizo algo en esa época por la ciudad, que hoy día a lo mejor todos lo desconocemos, pero algo hizo. En síntesis, es dejarle un legado a las nuevas generaciones, saber cuál fue la identidad de ellos desde que nacieron hasta hoy día. ¿Cuál fue el esfuerzo que hizo su padre, su abuelo, su bisabuelo? ¿Cuáles fueron las penurias que tuvieron que pasar en el invierno? ¿Cuáles fueron las penurias que cuando no tenían agua potable, no tenían alcantarillado, no tenían luz eléctrica? Si tenían que viajar a Concepción, tenían que viajar 8 días en carreta. Si tenían que ir para acá, para el lado de Antuco, tenían que ir a caballo o en carreta por huellas, porque no habían caminos. Que su padre o su madre, en este caso, para lavarle la ropa tenía que usar una artesa en pleno invierno, con todo el frío en la espalda, estar refregando la ropa y esperando que el tiempo mejorara para tenderla y secarla. O sea, qué distinta era la vida antes. Sí, o estar dentro de la casa, no había estufa, no había refrigerador, no había cocina, la cocina era leña, y calefaccionarse con un brasero. Entonces todas esas cosas ellos tienen que conocerlas, saberlas. No la van a experimentar ahora, pero por lo menos con el legado que yo te estoy dejando van a decir, chuta, mi abuelo que la sufrió. Entonces, y eso en el fondo contribuye a que tú valores el nivel de vida que tenemos en esta época. Momento, claro. Y que las próximas generaciones lo van a tener mucho mejor. Exactamente, claro. Porque es una cosa cíclica al final. O sea, sigue permanente evolución. Me contabas que tenías esta experiencia en los colegios dando charlas respecto al patrimonio angelino y que en general tú percibías que la recepción era bastante buena. ¿Cómo crees tú que podríamos precisamente fomentar el interés de los niños respecto de conocer la historia de Los Ángeles, la historia en general? Porque suele ser que el ramo de historia, no sé, sin ir más lejos, ¿cómo te iba a ti en historia en el colegio? Mira, en historia en el colegio me iba bien, pero en historia nacional. Ya. Porque no se enseñaba la historia local. Claro, por ejemplo, claro, exacto. Nunca se ha enseñado. Yo en mi colegio, en mi liceo, nunca aprendí que Los Ángeles se fundó en tal lugar, cuál era la plaza de armas, que fue la plaza militar, donde estaba la fortaleza o el fuerte, donde estuvo la primera iglesia, quiénes fueron los primeros habitantes en torno a la plaza. ¿Cuáles fueron los primeros pobladores? Nunca me enseñaron eso. Perdón la autorreferencia, pero en mi caso particular ocurrió que yo estaba, me parece, en sexto o en quinto, no lo recuerdo muy bien, cuando Los Ángeles cumplió 250 años, que fue claramente una fecha importante. Entonces, 35 años atrás. Claro. Y en ese empeño de los colegios de la ciudad por difundir este evento, había un concurso de dibujo. Bueno, es un clásico, claro. Un concurso de dibujo, pero en el fondo, para poder participar en este concurso, a nosotros en el colegio nos daban todo un contexto respecto de la fundación de Los Ángeles, cómo era antes. Entonces ahí sí yo tuve un primer acercamiento a un poco la historia local, pero tal como dices tú, claro. En el fondo la historia que se enseñaba era la historia nacional y pero mundial. Fue un acercamiento muy puntual. Exacto. Por una fecha puntual. Así fue. Pero no se enseñó durante el año. No. Porque no están dentro de las mallas curriculares. Exactamente. Enseñar la historia de su ciudad, de su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo de eso en el fondo? Claro. Porque los programas son súper rígidos, los programas educacionales. Entonces eso me ha llevado a mí en la escuela, darle a conocer, no les cuento la historia completa a los chicos con mucho detalle, mucha información, porque se aburren. Pero les cuento la historia más o menos lo más cercano a lo que a ellos se les va a quedar.
que van a salir acá al centro, por ejemplo, con los papás y van a pasar por un edificio. Papá, ¿sabes que aquí en tal año o en tal época o tal construcción había tal oficina o tal institución? Eso por lo menos se les va a quedar. Claro. Se les va a quedar la fecha de fundación, quién lo fundó, quién recibió la orden de la fundación, cuáles fueron los primeros pobladores, en qué año llegaron los primeros pobladores, quiénes vivían antes, porque yo como angelino siempre me pregunté, bueno, yo sé que le llegaron los españoles en 1739, ¿qué había antes? ¿No es cierto? Que llegaba la conquista de Chile fue en el año 1542, pero ¿quién vivía antes acá? Tiene que haber habido gente. Entonces eso se los cuento yo. Perfecto. Que fueron los copqueches, ¿no es cierto? Gente chica en esa época. Después vinieron los coyunches, estaban los pehuenches, llegaron los mapuches del llano, que fueron los más belicosos y guerreros de esa época. Entonces eso se los cuento y eso no se les puede olvidar. ¿Y es verdad que todo esto antes era mucha arena? Claro, era mucha arena. Era un terreno arenoso y pantanoso. Había muchas vertientes acá, claro, en esta zona. Era una planicie ligeramente inclinada, porque si tú te instalas acá en la avenida Ricardo Vicuña, por esta misma calle Almagro, tú la miras que va en bajada. Exactamente. De ahí viene el clásico, bajando por Colón. Eso. ¿No? Entonces, todo eso yo se lo explico a los chicos con plano, cartografía, les voy indicando. Perfecto. Así que no, bien, mira, yo creo que ha sido una de las obras que me ha llenado más junto con mi esposa, porque los dos hacemos esa charla. Y a veces quedamos sorprendidos, porque los chicos quieren saber, quieren conocer historia, participan, preguntan. A veces yo le hago una pregunta, la típica, el nombre de Los Ángeles, les doy 4 alternativas: Santa María de Los Ángeles, Nuestra Señora de Los Ángeles o San Miguel de Los Ángeles. El 99% dice Santa María de Los Ángeles. Claro. Entonces ahí les aclaro yo. Grandes personajes de la historia de Los Ángeles, de ayer y hoy. Grandes personajes, mira, yo de ayer te puedo decir muchos, a ver, que no han sido reconocidos en su momento ni ahora. Les faltó marketing. Claro. ¿Cómo quiénes? Tenemos, bueno, ahí en todas las disciplinas. El primero que yo saco a la luz y que lo destaco porque fue un gran personaje, el doctor Víctor Ríos Ruiz. Claro que sí. Gran benefactor y filántropo. Sí. Después de otro, destaco a otro, a José Antonio Roa, un payigüense. ¿Ya? ¿Qué hizo este señor? Él vivía en Payihue, cuando Payihue era campo, era potrero, por ahí habían chacras. Y este señor en el año 1815, 1816, su pequeño terreno de sus padres fue atracado por los realistas en esa época, y le robaron todo lo poco y nada que tenía, gente humilde. Y este muchacho todavía no cumplía los 16 años, se fue caminando de Payihue a Concepción y se alistó a los patriotas en Concepción. Y en su vida llegó a ser gobernador de Arauco, gobernador de nacimiento de Los Ángeles, y terminó con el grado de coronel del Ejército de Chile. Tremenda historia. Y nadie la conoce. Eso es. Nadie eso es, justamente. Entonces, ni en Payihue siquiera, que yo vivo en Payihue, en el Parque Lauquén, no conocen. Fácilmente podría haber un monumento, una estatua a este payigüense que defendió, claro, una calle, nada. Mira. Ya hay otros personajes, por ejemplo, en el arte, muy recientemente está doña Guillermina Mina Fuente de Ortustegui, que ella creó acá un conjunto folclórico muy nombrado en la década del 50 al 60. Después está Mariano de la Maza, que fue un destacado lírico a nivel nacional. Está Carlos Dávila Espinosa, que el único angelino que llegó a ser presidente de la República de Chile. Poquito, pero tuvo fue. 66, sí. 67 días, pero fue presidente. Sí, exacto. Claro. Entonces tampoco no hay nada para exactamente. El personaje es un dato casi anecdótico, digo bien, pero que no mucha gente maneja. Claro. Entonces, y después mira, si hay un sinnúmero hay militares que participaron en la Guerra del Pacífico, hay militares que participaron en la independencia, hay una sepultura en el cementerio de Juan Becerra, que fue un soldado de la independencia que peleó al lado de O'Higgins y San Martín y Angelino. Uh-huh. Murió a los 112 años y está sepultado en el cementerio acá. General, sí, acá. Y así por nombrarte a alguno de esa época.
Pepe Riquelme, te agradecemos la visita, aprendimos muchas cosas y fue un momento muy inspirador esta conversación contigo respecto de lo muy importante que es comprender la historia, porque en el fondo la historia la escriben los que ganan, siempre se dice. Claro. Pero qué importante es entender en el fondo por qué ocurren las cosas y darle el contexto. El contexto a que todos los corresponde eventos. a toda la parte histórica. Bueno, mi trabajo, como yo te decía al principio, consiste en ser bien imparcial en todo lo que yo escribo. Lo escribo de forma amena, sencilla, sin palabras rebuscadas, y lo escribo pensando y queriendo cómo yo lo quiero leer eso, que no me aburra. Exacto. Entonces, por eso yo he captado a mucha gente, que me sigue mucha gente. Me explicar dice, en simple, historia, el valor de claro, explicar en simple. Claro, escribe historias fabulosas, le da la idea, da todo, entonces me gusta leerlo, me dicen. Entonces yo sigo en eso. Y no voy para ningún lado. La historia yo trato de hacer lo más imparcial posible y contar los hechos tal como ocurrieron. Y para eso me informo de varias fuentes, no de una. Perfecto. Te agradecemos. Así que te agradezco a ti, Carlito, por la invitación, porque esta también es una forma de yo divulgar mi trabajo. Exactamente. Que lo estoy haciendo con ahínco junto a mi esposa, y estamos ya próximos al año 2025. Tenemos nuevos proyectos, nuevas ideas que queremos que la gente participe y nos ayude también a visualizar todo lo que estamos haciendo: exposiciones fotográficas, las charlas patrimoniales, las rutas patrimoniales presenciales. Tengo en carpeta otras cosas didácticas para hacer con relación con la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. Entonces es fomentar y darle a entender y que estén día a día con nuestra historia. Perfecto. Así que esa es mi labor y la voy a seguir haciendo. Te agradezco. Te deseamos toda la suerte, Pepe. Igualmente para ti. Muchas gracias. Okay. Amigos, despedimos así la edición de hoy de Educación Cívica para Los Ángeles, este espacio de conversación en el que en el fondo conocemos las historias detrás de las personas que impulsan el desarrollo de nuestra comuna, generando arraigo y también fortaleciendo la identidad local. Muchas gracias. Hasta siempre. Ya escuchamos las voces de quienes aportan y construyen la identidad de nuestra ciudad. En Radio Mía hemos presentado Educación Cívica para Los Ángeles. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.